Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy, donde empezamos a ver un nuevo tema. Buenas noches, buenas noches. Creo que está chueco mi diente. Hola, hola, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un favor, Dígame. ¿culminaron la percepción estudiantil? Sí, yo terminé, doctor. Ah, ya, perfecto, perfecto. Vamos a ver que se vayan conectando tus compañeros, Karina, y vamos a empezar, ¿ok? De todos Sí, está modos, bien. el día de hoy ingresamos a ver ya lo que netamente vamos a empezar a hacer los borradores o proyectos de redacción de contratos. No se concibe que habiendo llevado la materia de contratos, veamos solamente la parte teórica, ¿cierto? Sino que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para aprender a redactar los contratos en base a la parte teórica que hemos visto. Para ello, acá vamos a ver la aplicación de todo lo que como teóricamente hemos visto a partir de la noción del contrato, los requisitos del contrato especialmente, porque van a tener mucha relación con que si fallamos en la aplicación de los requisitos, vamos a viciar ese contrato conforme hemos visto de ineficaz en cualquiera de las cuatro figuras jurídicas o institutos jurídicos que hemos visto, como la nulidad, la anulabilidad, la resolución de un contrato o la rescisión de un contrato, dependiendo de cuáles podrían ser las circunstancias que concurren para poder invalidar ese contrato. Es muy importante, he visto bastante ausencia de muchos de sus compañeros, prácticamente son 4 o 5 con Leonardo, que se han ido conectando de manera regular y cotidiana a las clases de los días lunes, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos 3 periodos seguidos. Pero con seguridad que el día del examen van a aparecer todos. Lamentablemente, y esto no es secreto, los 35 puntos del segundo parcial se las van a jugar en su totalidad los que han asistido a clases, porque no podría evaluar según la asistencia a los demás chicos que no han asistido a clases, o sea, 5 puntos de participación, como que ya quedan fuera, ¿cierto? Además, por principio de justicia no sería justo. Segundo, el examen final no es solamente teoría, es la redacción de contratos. Entonces vamos a ver la forma de coordinar cómo va a ser la subida del examen, porque tenemos que aprender a hacer los contratos. Lógicamente, esto se va a perfeccionar en función a la práctica que ustedes tengan, ¿cierto? Como todo. Pero básicamente tenemos que tener los pormenores y la capacidad de poder redactar un contrato. Imagínense, en casa suele suceder un contratito de alquiler, un contratito de préstamo de dinero, un contrato de anticrético o similar. Entonces, que por eso decía, ¿de qué serviría que llevemos la materia de contratos de forma teórica? Y no digo que no sirva, lógicamente es el sustento, el cimiento, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a redactar un contrato. Y el examen final básicamente es redacción de contratos. Entonces, yo les sugiero, bueno, a ustedes no, que normalmente se han conectado a clases, han asistido a clases. Aquí tengo la lista: Diana, Karina, Leonardo, que pidió permiso para la anterior clase por motivos de trabajo. Después ha estado 2, 3, 5 en realidad, los más cotidianos, ¿cierto? Y el día del examen van a aparecer los 11, los 12. Pero bueno,
Digo que la responsabilidad también es de cada uno porque el material está en plataforma también, pero también la responsabilidad cuenta, ¿cierto? Buenas noches, Diana. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lógicamente es cansador, ¿no? A partir de las 8 y hasta las 10:30 casi, es lógicamente. Por eso es que la última clase a veces he preferido reforzar lo que avancemos con un documental, porque si en algún momento están muy cansados o se duermen, tienen la oportunidad de verlo en plataforma, ¿cierto? Bien, empecemos. Diana, has realizado la percepción estudiantil, ¿no? Sí, doctor. Ya. Lo hice. Perfecto. A ver, ¿por qué la preparación como material de apoyo? Normalmente en clases presenciales no preparamos diapositivas para ver el contrato de venta porque trabajamos directamente con el Código Civil. De ahí que les voy a pedir que si están cerca o tienen a la mano, pues ubiquen el artículo de contrato de venta que está después de rescisión y resolución de los contratos. ¿Por qué preparar un material? Para que tengan un sustento teórico de respaldo, pero sobre todo, porque el contrato de compra-venta es considerado uno de los más completos, ¿ya? Como en todos los contratos, vamos a ir viendo de qué manera concurren los 5 requisitos esenciales del contrato: consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. ¿Dónde se los consigna a estos requisitos? Es uno de los más completos y el que lógicamente va a contener con seguridad más cláusulas que otros contratos. Va a depender mucho del bien que podamos vender o comprar, ¿no? No es lo mismo la existencia o la concurrencia de cláusulas, por ejemplo, en la compra-venta de un inmueble, que en la compra-venta de una moto o de un vehículo. No es lo mismo vender una propiedad horizontal, estoy hablando de un edificio, que comprar o vender un inmueble independiente, una casita, ya independientemente de la dimensión que tenga. Tenemos que ver la modalidad de pago, el precio en el que se va a vender. Vamos a empezar a conocer a qué le llamamos en la práctica jurídica, en el ejercicio profesional, que es aquello que tanto hablan los abogados, ¿no? La minuta, el documento privado, el documento público, hazlo en formato público, hazlo en formato privado. Vamos a ver a qué se refieren y cuáles son las diferencias de lo que en la práctica ustedes ya van a conocer y van a hacer. No se preocupen que tampoco los voy a mandar a la batalla, a la guerra, y les voy a decir, muy bien, hemos avanzado el tema, ahora redacten un contrato. No, les voy a facilitar modelos. Tenemos que entender, chicos, que no hay un modelo estándar absoluto, no hay. Hay patrones de contratos que les voy a facilitar, muchos de ellos usados en la vida real, casi todos, pero que pueden variar conforme los intereses de nuestros clientes. De ahí que si alguien pretendiera en algún momento establecer este modelo de contrato usted me tiene que hacer, no existe un patrón absoluto, no existe un diseño absoluto. Todo puede modificarse, ojo, ¿no? Lo que no quiere decir que no se tenga el cuidado de insertar las cláusulas que realmente sean necesarias, pero todo puede ampliarse, reducirse y modificarse en función a los intereses que como abogados debemos resguardar para nuestros clientes y para nuestra propia seguridad jurídica. No olvidemos que los abogados actualmente, antes con muy poco efecto y actualmente con bastante efecto, somos responsables de los documentos que elaboramos. ¿Ya? Somos responsables de los documentos que elaboremos y en función a ello tenemos que tratar de hacer el mejor contrato posible. No tienen por qué asustarse. Todos hemos aprendido, todos nos hemos equivocado y por eso quiero que a partir de ahora empecemos a practicar la redacción de contratos. Yo les voy a pasar, como les decía,
unos cuantos modelos que les va a servir de guía, lógicamente, que les va a servir de guía, y poco a poco, cuando vayamos viendo cada tipo de contrato, vamos a ir compartiendo con documentales de conferencias de cómo se debe diseñar y elaborar un contrato. Una de las grandes recomendaciones es el lenguaje debe ser claro. No necesitamos poner términos que puedan llamar a confusión o que puedan llamar a interpretaciones equivocadas. Lo más claro posible en el uso del lenguaje es lo que más práctico va a ser. Bien, empecemos con el contrato de compra-venta. Como les decía, considerado uno de los contratos más completos, el contrato tipo, le dicen algunos, y al que se le brinda especial atención. A ver, en Bolivia, el contrato de compra-venta viene a ser el instrumento jurídico por medio del cual se transfiere la propiedad de un bien. Y básicamente, si ustedes se fijan en la diapositiva, no solo estamos hablando de bienes inmuebles, porque se puede transferir en la modalidad compra-venta un bien mueble, un bien inmueble, un bien intangible o un bien tangible, ¿cierto? Podemos acudir a toda la clasificación de bienes siempre y cuando exista el poder de disposición, ¿ya? El poder de disposición. ¿Quién tiene este poder de disposición para transferir un bien? El propietario. Artículo 105 del Código Civil. El poder jurídico que tiene una persona sobre un bien para poder usar, gozar y disponer de ese bien. Que quede bien claro. Ahora, esta transferencia de propiedad de un bien, de un derecho, de una acción, ¿ya? Lógicamente va a ser realizado a cambio de un precio, así de clarito, a cambio de un monto de dinero que el Código Civil lo denomina precio. Y ese precio va a significar el costo del bien que se está transfiriendo. El contrato de compra-venta, llamado uno de los contratos más completos, ¿cierto? Es un contrato bilateral, ahí lo tienen en diapositiva. Es un contrato llamado también sinalagmático, conforme vimos la clasificación de contratos al principio de la materia, porque existe prestación y contraprestación. El vendedor va a entregar el bien y el comprador va a pagar un precio por ese bien, ¿cierto? Hay una prestación y hay una contraprestación. Por tanto, hay un cumplimiento recíproco de ambas partes. El contrato de compra-venta siempre va a ser un contrato oneroso, reitero, porque va a intervenir un costo. Y a eso se llama onerosidad, ¿cierto? ¿Va a significar ventajas y obligaciones económicas para ambas partes? Sí, por eso es recíproco. Le cabe la obligación al vendedor de transferir la propiedad de un bien determinado. Por eso hace un momento dije, para vender algo de manera legal debe existir el poder de disposición. Salvo que también el Código Civil, conforme lo veremos más adelante, reconoce y aprueba la venta de cosa ajena, pero pone una salvedad, pone una excepción que la vamos a estudiar, ¿cierto? Entonces, dicho en términos claros dentro del marco conceptual, el vendedor transfiere, entrega el bien y el comprador tiene la obligación de pagar un precio, un costo, un monto de dinero para adquirir y hacer suya esa transferencia del bien. Bien, el Código Civil regula jurídicamente el contrato de venta a través de los artículos 584 al 650. Fíjense la cantidad de artículos que le dedica el Código Civil al contrato de compra-venta. Por eso es llamado, reitero, uno de los contratos tipo, ¿ya? Dentro de estos preceptos legales que ustedes los van a leer, los van a revisar de manera detallada, enmarca o engloba, ¿sí?, los requisitos esenciales que las partes deben cumplir para perfeccionar y darle validez a este contrato de compra-venta. Y dentro de estos requisitos esenciales, imprescindibles,
podemos citar a los siguientes. Vamos a ir viendo que poco a poco se va a ir identificando a los requisitos del contrato en general. La capacidad de las partes. ¿Qué es la capacidad? La facultad o potestad legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. A esta capacidad popularmente la conocemos como mayoría de edad en Bolivia a los 18 años. Por tanto, para suscribir un contrato de compra-venta como cualquier otro contrato, las partes deben ser mayores de 18 años. En ese sentido, cuentan con la capacidad de contratar, ¿no? Un aspecto muy importante y que ustedes lo han debido escuchar, y cualquier duda, por favor, me pregunta. Bajo la legislación de nuestro país, ¿sí?, se prohíbe los contratos de compra-venta entre esposos o entre cónyuges. Se prohíbe que los menores de edad e interdictos puedan contratar, ¿cierto? En algunos casos o circunstancias, la ley prohíbe que ciertos servidores públicos puedan adquirir ciertos bienes dentro de un determinado proceso judicial o administrativo. También están prohibidos de adquirir en determinadas circunstancias autoridades judiciales con referencia a los bienes que se están dilucidando en un juicio, ¿ya? Así como los abogados que están participando en ese litigio. Se les tiene prohibido adquirir en la modalidad compra-venta estos bienes. Eso, reitero, en circunstancias estrictamente especiales. Entre personas particulares, en un negocio jurídico particular, nadie está prohibido de adquirir, ¿cierto? Nadie está prohibido de adquirir. Pero sí se mantiene la prohibición en la legislación civil boliviana de que los esposos puedan suscribir contratos de compra-venta. Por eso se dice, ¿no? Entre marido y mujer no hay contrato de compra-venta, entre esposos no hay del delito de robo, ¿cierto? Un esposo no le puede vender su parte a su esposa y viceversa. Eso lo han tenido que escuchar. Y eso está legislado en Bolivia. Bien, por otro lado, hemos visto la capacidad. En cuanto al requisito esencial del objeto de contrato, y hablando de compra-venta, todos sabemos, y lo hemos visto en los requisitos del contrato, artículo 452 del Código Civil, que el objeto debe cumplir dos grandes requisitos. Uno de ellos debe ser lícito, es decir, debe ser legal. Y el otro de ellos es que debe ser determinable, debe ser realizable, jamás de imposible realización o cumplimiento. Por lo que solo se podría realizar contratos de compra-venta de bienes y cosas que puedan venderse, ¿sí? Existan o exista la probabilidad de su existencia. Cuando hablo de bienes o cosas que pueden venderse de probable existencia, ¿a qué tipo de bienes o estados me estaría refiriendo? ¿Alguien se acuerda? Derecho Civil 2. ¿Alguien se acuerda de la prehorizontalidad? ¿Es posible comprar bienes que estén por ser reales o que se van a construir o no es posible? ¿O no es lícito? Hay edificios que se están construyendo y ponen sus letreros grandes como pasacalles que dice venta en estado de prehorizontalidad. ¿Qué quiere decir? Con el descuento del 40% encima le pone. ¿Es legal esa venta o no es legal? Es legal, doctor. Todavía no se ha terminado de construir, pero ya está en proceso o es el proyecto. Muy bien. A eso se refiere.
Y la ley avala que esa compra-venta es legal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha cumplido con los requisitos de presentar legalmente ese proyecto, tiene planos aprobados, el terreno tiene dueño y se está procediendo a la edificación. A eso se llama estado de prehorizontalidad. ¿Se puede hacer contrato de venta? Claro que se puede hacer y se lo hace. Cuando dice un bien que exista, lógicamente estamos hablando de un bien que ya existe materialmente, concluido, habitable y todo aquello, ¿cierto? Además, el objeto, al ser lícito y realizable, también dice, debe recaer sobre bienes y cosas que puedan venderse. Acordándonos y retrocediendo un poco a Derecho Civil 2, ¿habrá bienes o cosas que están fuera del comercio, es decir, fuera de la actividad de comprar y venderse, o todas las cosas pueden comprarse y vender? ¿Qué creen? Legales, ¿no, doctor? Porque hay productos que son ilegales y que no, Claro, no se puede. claro que sí. Si el objeto es lícito, estamos hablando todo legal. Pero habrá bienes o cosas que estén fuera del comercio, o sea, que no sean parte de la compra-venta, o todo objeto y cosa puede venderse, siempre en el ámbito legal. Porque en derechos reales hemos visto que hay bienes o cosas que están fuera del comercio. ¿Se acuerda alguien? Darwin, Diana, Jocelyn, Karina. ¿Qué es aquello que no estará dentro del comercio humano? Más al contrario, el Código Civil establece que están fuera del comercio humano. Son bienes o cosas reconocidas, derechos que no se pueden vender. Y que lo han visto en la materia de Derecho Civil 1, con seguridad. ¿Cuáles creen que son esos bienes, derechos o cosas? ¿Será posible que podamos vender nuestro nombre? ¿Será parte del comercio? ¿De pronto nuestro estado civil? No se No, puede vender eso. ¿no ve? Nuestro apellido, nuestra nacionalidad, ¿cierto? No le puedo decir a Darwin, creo que tu estado civil es divorciado. Te cuento que yo soy soltero, si quieres te vendo. ¿Puedo hacer eso? No, definitivamente No, no, pero sería bueno, doctor. porque esos son derechos personalísimos. Esos son derechos innatos del ser humano. Por tanto, están fuera del comercio humano. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron ese tema en Derecho Civil. Bien, entonces, no debemos olvidar otro de los requisitos esenciales del contrato de compra-venta, el objeto. Este debe ser lícito. Sí, este debe ser siempre lícito. Lo contrario sería viciar el contrato. Lo otro de los otros requisitos, la causa subjetiva, ¿no? El comprador compra, puede ser por necesidad, si es una casa de vivienda para su familia, de protección y todo lo que podemos hacer. El vendedor, ¿por qué vende? Puede ser por necesidad, puede ser por alguna urgencia, igual necesidad, ya cada uno sabe, ¿cierto? Ya tenemos la capacidad, el objeto, la causa. La forma, la vamos a ver conforme siempre les he pedido que se acuerden con respecto al requisito de la forma del artículo 491 y del artículo 492, esencialmente del 491, porque el 491, muy famoso en el ejercicio profesional y por eso siempre les he recalcado, nos determina de manera clara y específica qué documentos y contratos deben celebrarse en documentos públicos.
Y el 492 nos dice que determinados contratos enumerados en ese artículo se pueden hacer también en la forma de documento privado. Lo que quiere decir que siendo la forma un requisito del contrato, y si tengo el